Muy buenos días, querida familia. En esta mañana el Todopoderoso siga derramando bendiciones en cada uno. Una vez más, me dirijo a ustedes por este medio para compartir este devocional a cada uno para que seamos edificados o sigamos siendo edificados por el Espíritu Santo. Te quiero compartir un tema en esta mañana titulado La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Pero para esto tienes que tener bien en claro qué es conciencia. Conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir del cual se pueden juzgar los comportamientos. Conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Otra referencia: conciencia es una voz que define el bien y el mal en la parte interior o interna del ser humano. Es un sentimiento por el cual aprecia el ser humano sus acciones. Todos tenemos una conciencia y hay que vivir bien delante de Dios. Pablo, cuando fue llevado ante el concilio para ser juzgado, Pablo fue llevado ante el concilio para ser juzgado porque estaba siendo acusado. Y Pablo manifestó, mirando fijamente a las personas que lo acusaban, y se levantó diciendo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta fue la aclaración que hizo Pablo cuando fue llevado ante el concilio en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 1. Habló con certeza, habló con firmeza de que él se había venido conduciendo con buena conciencia delante de Dios. Por eso hay que testificar de nuestra conciencia, como lo hizo Pablo cuando llegó a los Corintios. Pablo llegó a los Corintios y Pablo tuvo que manifestar ahí en Troas. Dice que cuando llegó a Troas a predicar el evangelio de Cristo, se le abrieron puertas en el Señor. Dice él que Pablo, que no tuvo reposo alguno, pero que con su buena conciencia Pablo comenzó a trabajar duramente al Señor, y el Señor lo bendijo y lo respaldó, porque nuestra gloria es esta, decía Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Esto decía Pablo cuando llegó a Corinto. Cuando él llegó a Corinto, tuvo que explicar claramente a todas esas personas que él se manejaba con limpia conciencia. La conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. La conciencia, yo te quiero decir que la conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho cómo nos conducimos con buena conciencia, porque la palabra de Dios lo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia.
y acusándole o defendiéndolo sus razonamientos. Entonces, la conciencia, cuando usted actúa con mala conciencia, la misma conciencia te acusa. O cuando usted actúa con buenos procedimientos, la conciencia también te exonera como una persona que comete un ilícito y lo comete bajo efectos de droga o lo comete bajo efectos de cualquier alucinógeno, de borrachera, en fin. Y después, cuando se da cuenta, está acusado, juzgado detrás de una reja. Es de ahí entonces comienza la conciencia a operar y a trabajarle. Y la persona, si actuó mal, entonces la conciencia comienza a señalarlo, a condenarlo. No debiste hacer esto. ¿Por qué yo hice esto? Entonces, Dios está muy pendiente de cómo nos conducimos nosotros delante de Él. Hay que procurar tener buena conciencia para no ofender a Dios. Hay que procurar tener buena conciencia para no ofender a nuestro Señor, porque hay veces con ciertas actitudes, con ciertos malos procedimientos, nosotros ofendemos a Dios. Y esto no es agradable delante del Señor, ni tampoco quiere Dios que actuemos en esa forma. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, en el versículo 16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces es bueno de que usted se conduzca delante de los hombres, especialmente delante de Dios, con buena conciencia. Cuando usted actúa con buena conciencia, Dios lo respalda. Ahora, el cristiano tiene que dar testimonio en el Espíritu. El cristiano tiene que dar el testimonio en el Espíritu de su buena conciencia. Usted me dirá, pero ¿cómo así, pastor? Y yo, claro, porque la Biblia te lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando usted actúa de una manera bien delante de Dios, Dios examina que tu conciencia está dirigida con buenos procedimientos. Porque quiero decirte que hay un caso que nosotros conocemos, como fue el caso de los hermanos de José. Los hermanos de José actuaron mal con José y ellos se encontraron en un momento en donde su conciencia los acusaba. Acuérdate que ellos cogieron a su hermano y lo vendieron, lo echaron en una cisterna, hicieron cosas que a Dios no les agradó. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 42, en el versículo 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban siendo acusados por su propia conciencia de sus malos procedimientos, de su mala actitud. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. Actuaron mal. Cuando tú actúas mal contra tu propio prójimo, tu conciencia te acusa.
Por eso Dios demanda que nosotros tenemos que hacer el bien en todo tiempo y no mirando a quién. Cuando usted hace las cosas bien delante de Dios, Dios se regocija de ti, porque tú das testimonio de que Cristo está sentado en tu corazón. Es que no se necesita estar en una religión, estar militando en cualquier iglesia para actuar con buena conciencia. La conciencia, como te manifestaba ahora rato, que la conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Que la conciencia es una voz que define el bien y el mal en la parte interior o interna del ser humano. Mi amiga, mi amigo, yo en esta mañana te quiero compartir este corto mensaje para que tú reflexiones que tu conciencia tiene que caminar en la presencia de Dios. Ahora, ¿con qué limpiamos nuestra conciencia? La conciencia no la vamos a limpiar con agua. La conciencia no la vamos a limpiar con ningún detergente. La conciencia la limpiaríamos con la sangre de Jesucristo. Tenemos que mirar que nuestra conciencia tiene que ser limpiada con la sangre. Te digo que es con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo. En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con sinceridad delante de Él y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Mi amado, yo he querido en esta mañana enseñarte en este corto mensaje de que nosotros estamos delante de Dios. Delante de Dios. Y tenemos que movernos con limpia conciencia. Porque yo meditaba en este mensaje que los fariseos, los escribas o fariseos, cuando le llevaron a aquella mujer para que Jesús la acusara después de haber sido sorprendida en adulterio, ¿qué sucedió? Que ellos fueron confrontados al ver la actitud de Jesús, que no condenó a la mujer, la cual fue sorprendida en adulterio supuestamente. Porque cuando ellos llegaron, los fariseos se confrontaron porque Jesús le dijo: aquel que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús los confrontó, que lance la primera piedra. Y ellos no pudieron hacer nada. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Esto te lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 9. Jesús los confrontó y su conciencia los acusó. Cuando Jesús les lanzó esa expresión: el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Esto
Es una enseñanza que Dios nos da, porque ni tú, ni yo, ni ninguno estamos autorizados para señalarle el pecado a nadie. Óigame bien, a nadie. Mira tu conciencia cómo está. ¿Qué mal has hecho tú delante de Dios que no sea el mismo el cual tú estás acusando a otro? Porque si no fallamos por el ojo derecho, fallamos por el izquierdo. Entonces no podemos bajo ningún punto de vista señalar a nadie. ¿Cómo está tu conciencia delante del Señor? Dios te bendiga, mi amado. Dios te guarde y que el Señor siga protegiéndote en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, en esta hora, Dios, nos colocamos delante de ti, mi Señor, para seguir honrándote, para seguir humillándonos delante de tu presencia. Y esta vez te ruego, Padre mío, que nos ayude, Señor amado, a tener una conciencia limpia y agradable delante de ti. Porque estamos desnudos delante de tu presencia, mi Señor. Estamos en una tierra contaminada, en una tierra en donde hay mucho derramamiento de sangre. Pero, Señor, queremos que tú nos ayudes, Señor, a nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, para no juzgar ni señalar a nadie. Te ruego que tú seas derramando bendiciones en cada hogar, en cada familia, en cada ministerio, en el nombre de Jesús. Te lo agradezco, mi Señor. Gracias, Padre. Y coloco delante de ti este día para que sea un día de multiplicación y de bendición y de protección para cada uno de nosotros. Amén.